Tema 2. Crecimiento y desarrollo infantil. Correspondiente a la asignatura. En primer lugar, debemos diferenciar dos conceptos, ¿no?, que muchas veces se confunden y se equiparan, pero que son totalmente diferentes, que es una cosa es crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Empecemos por el crecimiento. El crecimiento nos referimos a los cambios cuantitativos, es decir, numéricos, y que además es un proceso continuo, pero no uniforme. Cuando digamos no uniforme, porque evidentemente depende de las etapas. No es lo mismo en la etapa prenatal o en la etapa de pubertad, donde por ejemplo aquí estos cambios cuantitativos son mucho más acelerados que en otros periodos del desarrollo del niño. Y a su vez están influidos por una serie de factores. Estos factores se dividen principalmente en los internos o externos, es decir, endógenos u exógenos. Es decir, los endógenos, principalmente genéticos, circunstancias durante el periodo de gestación, hormonales y en función del sexo. Y otros que son exógenos, como la alimentación, la situación socioeconómica donde se desarrolla el niño o los factores psicológicos. En cuanto a las etapas de crecimiento, habíamos hablado que estas etapas, bueno, este desarrollo es un desarrollo cuantitativo y que no es uniforme, ¿no? Vemos principalmente 4 periodos, etapas de crecimiento al principio, aunque hay más, pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en el periodo embrionario. Hablamos de los 3 primeros meses, y es donde se empieza a desarrollar de una manera básica el sistema nervioso, el corazón, el esqueleto y el sistema muscular. A los 3 meses siguientes, el periodo fetal, se van perfilando y perfeccionando sus órganos y ya responde el feto a ciertos estímulos. Y por último, el último trimestre del embarazo, donde se completa el embarazo. A continuación hablaríamos ya de lo que es la primera infancia, que hablamos del primer año de vida, y destaca por ser un periodo, bueno, de crecimiento espectacular, donde poco a poco las proporciones del cuerpo van cambiando. Los bebés al principio tienen, digamos que tienen la cabeza mucho más grande en proporción al resto del cuerpo, y a partir del primer año estas, digamos, diferencias en las proporciones de las diferentes partes del cuerpo se van ajustando. En cuanto al control de las dimensiones, para ello utilizamos una figura, que es la figura de los percentiles. Un percentil es muy sencillo. Por ejemplo, un percentil del 70 significa que para un determinado elemento que se mide, que hablamos del peso, de la talla o del perímetro craneal, hay 70... de los niños de su edad están por debajo de ese peso, por ejemplo, y un 30% por encima. Talla, por ejemplo, imaginamos que tenemos una talla que tiene un percentil del 50%. Perfecto, significa que el 50% de los niños de su edad miden menos y el 50% miden más. En cuanto al desarrollo, que es otro de los conceptos que teníamos que diferenciar frente al concepto de crecimiento. Desarrollo frente al crecimiento, que miraba los elementos y los cambios cuantitativos, aquí nos fijamos en los cambios cualitativos, de las características, que se transforman en las capacidades y funciones del individuo, ¿vale? También sigue un orden definido, pues atendiendo, en este caso hablamos de una serie de hitos en el desarrollo del niño. ¿Cómo vemos estos hitos o cómo los estudiamos? Primero, se pueden hacer a través de estudios como por ejemplo el estudio de los reflejos. Los bebés llegan al mundo dotados de una serie de reflejos arcaicos, como puede ser el palmar o plantar, que progresivamente irán desapareciendo. También a través del desarrollo psicomotor, donde ya habíamos visto en otra asignatura lo que son los gradientes cefalocaudal y el próximo caudal. El cefalocaudal significa ni más ni menos que primero empieza a tener control sobre la cabeza y después progresivamente al resto del cuerpo. Hacia abajo, es decir, de ahí la razón que lo primero que empieza a los 3 meses a controlar su cabeza y lo último nos permite andar. Y el próximo distal es frente al eje del cuerpo, es decir, el tronco. Primero empezamos a mover desde el tronco hacia el exterior, de tal manera que los dedos es lo último a alcanzar una motricidad fina, ¿vale? También al tratarse de modificaciones cualitativas se establecen pues, una serie de escalas o de hitos, como habíamos hablado, para su estudio. En cuanto a las alteraciones del crecimiento y del desarrollo, bueno, hablamos dos principalmente, ¿no? Unos que son de retraso y otros que son trastornos. La diferencia es que los retrasos, hay una serie de hitos, tanto en el crecimiento como en el desarrollo, que se cumplen pero de forma lenta. Digamos que no llegamos, ¿no? Pero sí que están llegando su correcto desarrollo, aunque no a la velocidad adecuada. El caso de trastornos es que no se dan esos hitos o se dan ya de una forma diferente.
Con respecto al crecimiento tenemos alteraciones relacionadas, en primer lugar, con la talla. Ten en cuenta que, bueno, pues las causas pueden ser varias, ¿no? Desde hereditarias a factores como la alimentación. Y bueno, aquí digamos que podemos ver, hay alertas puntuales cuando hablamos en el caso de las tallas, con percentiles del 97 del 3, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Con respecto al peso, pues bueno, hoy en día está tomando especial importancia, sobre todo por lo que llamamos obesidad infantil. Aunque los efectos pueden ser a través, por ejemplo, de la nutrición o a través también de problemas de tipo endocrino. Y los últimos, alteraciones relacionadas con el perímetro craneal. También aquí hablamos de los percentiles y diferenciamos principalmente la microcefalia, la cabeza anormalmente pequeña, o cuando es anormalmente grande, hablamos de macrocefalia. En cuanto a las alteraciones relacionadas con el desarrollo de los niños, hablamos principalmente de retrasos psicomotores o del lenguaje, que son posibles detectarlos cuando pues, no se cumple uno de los hitos de desarrollo correspondientes a esas áreas. Y bueno, también en la etapa que va de los 0 a los 6 años también es posible detectar trastornos del desarrollo. Tal vez los más importantes es los trastornos que están dentro del espectro del autismo.